y también los vea. No sé, ¿alguien sabe hacer eso? Yo no sé hacerlo. ¿Hola? ¿Nadie sabe? Bueno. Solamente en donde tiene como un zoom, ahí se comparte. ¿No tiene como un zoom? ¿Zoom dónde? Son como unas flechitas, una para arriba y una para abajo en diagonal. ¿Así? No, pero así, o sea, lo que quiero es que vean la presentación completa. ¿No se puede? ¿Alguien sabe? Bueno, X, ahí pueden verlo, ¿no? Sí, Doc. ¿Sí? Súper. Entonces, a ver, prendan sus cámaras porque así me siento sola. Siento que estoy hablando y les voy a ir preguntando. Ok, bueno, entonces eh, nos quedamos en epicio, ¿no? Julio, ¿te acuerdas qué era la episiotomía? Pues era principalmente, nos explicó ayer que habían dos tipos de cortes que se podían hacer y las contraindicaciones también, ¿no? Pero Pero en era, sí, ¿qué es la episiotomía? Si me dijeras, la definición de episiotomía es pues un corte. incisión, ¿no? Incisión. Es una incisión del cuerpo perineal para ampliar el canal de parto. Muy bien. Ok, y justo como estaba diciendo, había dos, la medio y la mediolateral, y que preferíamos la mediolateral. Majo, ¿te acuerdas por qué elegimos la mediolateral? Porque disminuye el riesgo de desgarro. Ajá, muy bien. Y la media, ¿cuáles eran sus beneficios, por así decirlo? Que no sangraban tanto y que era como más rápida la recuperación. Sí. Y menos dolor. Acuérdate que hay menos dolor postparto, ¿va? Eso obviamente lo voy a preguntar en el examen, voy a preguntar tipos de episiotomía, beneficios no las indicaciones sí las indicaciones como tal, pero ¿por qué preferimos una sobre otra, no? Voy a preguntarle a alguien más para ver si están por aquí. Abraham, ¿te acuerdas cuáles son las indicaciones? No, le voy a cambiar por aquí. ¿Te acuerdas cuáles son las indicaciones de episiotomía? Abraham, ¿estás por ahí? Sí, recuerdo que eran productos macrosómicos, también, bueno, más que nada productos que tuvieran dificultad para descender en el canal de parto. ¿Pero te acuerdas los que habíamos puesto? Pues sí, uno era macrosomía, también las modificaciones en los latidos fetales y Sí, distosia de hombros. exactamente. Acuérdense, patrón de latidos desalentadores o que había alguna alteración en la frecuencia cardíaca, distosia de hombros, un parto vaginal operativo que ya no utilizamos forceps y bebitos macrosómicos, ¿no? Ahora, muy bien. Entonces, episiotomía, ¿ya nadie tiene duda? Algo que creo que no mencionamos es, ¿en qué momento hago la episiotomía? Bueno, esta pregunta es importante porque tienen que valorar en qué momento. Acuérdense que cuando la cabeza del bebé va bajando por el canal de parto, el periné está distendido y la mayor distensión es cuando ofrece, espérenme, ya, perdón, cuando la cabecita del bebé ofrece el mayor diámetro es cuando distiende más. ¿Y cuál es el mayor diámetro? ¿Te acuerdas, Samir? ¿El diámetro más grande de la cabeza fetal? Samir, ¿estás por ahí? Sí, doctora. ¿Cuál es, Samir? A ver, prende tu cámara. ¿O estás en pijama? Hola, Samir. Hola. A ver, ¿cuál es el diámetro más grande de la cabeza fetal? Era el... No me acuerdo bien. ¿Te acuerdas? Bueno, acuérdense que uno de los diámetros más grandes de la cabeza fetal es el biparietal, de parietal a parietal. Entonces, cuando la cabeza fetal se encuentra en el periné, el diámetro biparietal, que es uno de los mayores, el mayor es el anteroposterior, ¿te acuerdas, no? Que por eso va reduciendo. Pero también un diámetro biparietal es muy amplio. Cuando llega el diámetro biparietal al periné, es cuando mayor distensión tiene y es el momento más oportuno para realizar la episiotomía. Entonces me preguntan, doctora, ¿cuándo hago la episiotomía? Bueno, una, cuando tenga una indicación. Dos, cuando yo valore ese periné
Si es un perine corto, si es un perine muy amplio, para ver qué episiotomía voy a hacer, si tiene una indicación, y los parietales entren al periné. ¿Por qué? Porque si se distiende el periné, obviamente esos músculos se distienden, va a ser muchísimo más fácil el corte, va a ser menos traumático, va a haber menos sangrado y tendré mejor visibilidad del periné. Si lo hago cuando la cabeza fetal todavía no entra al periné, ese músculo está grueso. Si yo lo corto, voy a tener resistencia, le va a producir más dolor a la paciente, va a tener más riesgo de que yo misma haga un corte traumático, que se desgarre y que haya más sangrado porque el músculo tiene mucho tono. ¿De acuerdo? Ahora, esa es la primera parte. Les dije que había 2 cosas que yo podía hacer para evitar o tener protección del periné. Una es la episiotomía, con sus indicaciones. 2 es las maniobras de protección del periné. Entonces, estas maniobras tienen como fin reducir los desgarros perineales y controlar la salida de la cabeza fetal. Hay dos como corrientes médicas, ¿no? Unas que dicen hand-on, o sea, hands-on, o sea, pon tus manos, haz algo, o quítalas, off. O sea, deja que el bebito nazca, porque el bebito solito sale. No es que una esté bien y una esté mal. La realidad es que estas corrientes, por ejemplo, la de hands-off, pues está como mucho en boga en países desarrollados, europeos. Pues claro, porque ahí las pacientes no solo llevan un control prenatal, van a yoga perinatal, hacen sus ejercicios, están en sus pelotas, tienen conocimiento de lo que va a pasar en el trabajo de parto, es más fácil dirigir su trabajo de parto y evidentemente pues tienen menos riesgo de desgarro. ¿Qué pasa en nuestro México lindo y querido? Que no saben las pacientes ni a qué van, ni cómo van, ni qué van a hacer, ni qué no tienen que hacer, pujan como pueden, se desesperan, lloran, gritan, se mueven, hacen horrible. Obviamente tienen más riesgo de sangrado. Entonces, una técnica o una corriente hands-off en México, tendríamos que tener mucha educación perinatal. Protección, porque estoy cubriendo todo el periné de la paciente. Esta solo ofrece protección en un punto o en la parte media del periné. Entonces, tal vez esta ofrezca mayor protección del periné que la maniobra de Richten. Sin embargo, ¿qué dice la bibliografía? La bibliografía dice, si vas a hacer una maniobra, haz la que tengas mayor conocimiento y sobre todo la que tengas mayor, que te salga, o sea, la que seas más apto para hacerla, esa hazla. ¿Por qué? Porque si me dicen, oye, haz una vienesa y yo no sé hacerla, e intento hacerla e improviso ahí, pues obviamente se me puede desgarrar esa paciente. En cambio, si yo domino y conozco la técnica de Richten,
hago la técnica de Ritten porque es la que yo domino, la que el operador, la que el que está teniendo el parto domina para la protección del periné. De tal forma que las maniobras de periné tienen dos fundamentos o tienen dos objetivos. El primero es el punto de apoyo o la protección o la contención del periné, ya sea que sea con una compresa, ya sea que sea con la mano así, o ya sea que en la técnica vienesa que sea de la forma de C. Y el segundo es, con la otra mano, controlo la salida del bebé. Entonces tengo protección del periné y dos, control de que ponemos una mano así y la otra controla. Entonces es como que deslizamos todo el periné y la vulva sobre la cabeza. Hacemos esto. ¿Es un poco más difícil? Sí, también le ofrece protección al periné, sin embargo, estas son las más importantes, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿La puedo hacer si tiene epicio? Sí. ¿Las puedo hacer si no tiene epicio? Sí, sí las puedes hacer. ¿Alguien tiene aquí hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok. Voy a continuar. Ahora, ya salió el bebecito. Ya lo ayudé a salir. Y ya lo restituí. Y ya le saqué los hombritos, ya lo estoy secando y lo paso con el pediatra. ¿Qué sigue? Hijo de pan. Te voy a quitar tu asistencia. ¿Estás o no estás? No está, ni modos, bye. Te quitamos tu asistencia. José Montes, Sí, doctora. ¿estás? Perfecto. Oye, José, ¿te acuerdas la definición del segundo periodo de trabajo de parto? No, doctora, la neta no. ¿Cómo que? Olvidado, doctora. También te voy a quitar tu asistencia. Bueno, no porque me hiciste reír. La neta, no. Eduardo, ¿te acuerdas? Muguía, Eduardo Muguía, ¿estás ahí? ¿Tampoco? Te voy a quitar tu asistencia. Eduardo, ¿sigues con nosotros? ¿Te fuiste al más allá? Adiós. Tampoco, le quitaremos su asistencia a Eduardo. Erubiel, ¿te acuerdas? Erubiel, Hola, ¿sigues ahí? doctora. Sí, Hola. bueno, recuerdo que era cuando se completa la dilatación y es hasta que el bebé, bueno, sale. ¿Cómo? Bueno, es hasta cuando el bebé, el feto. Entonces es dilatación completa hasta la expulsión del producto, ¿no? Ajá, eso. Exactamente. Muy bien, tú te quedas con tu asistencia. Entonces, cuando yo ya pasé al bebé, pincé el cordón y se lo di al pediatra, ahí empieza mi tercer periodo de trabajo de parto, que es, Erubiel, ¿te acuerdas? Ya te pregunté a ti, Erubiel, no lo digas. José Sánchez, ¿te acuerdas, José? José, ¿Ya me ¿estás por escucha? ahí? Pues. A ver, prende tu cámara. Pues, ¿O estás en pijama? no, si estás bien. Estás bien, ok, bien. No se refería la reparación de la episiotomía en caso de ser necesaria, la expulsión de la placenta. A ver, entonces, el tercer periodo de trabajo de parto es el alumbramiento, que iba desde la expulsión del producto hasta La y los expulsión de la anexos, placenta del útero. exactamente. Entonces, el tercer periodo de trabajo de parto también requiere ciertas maniobras que yo tengo que hacer, y ahora lo vamos a ver. El tercer periodo de trabajo de parto requiere un manejo activo, es decir, yo tengo que hacer algo para tratar o para controlar ese alumbramiento. ¿Por qué? José Sánchez, sigo contigo. ¿Te acuerdas cuál era la principal causa de muerte materna en México? La hemorragia obstétrica. Exacto, hemorragia obstétrica. Y fíjate que en el alumbramiento es el momento justo para que la paciente haga hemorragia posparto. Entonces, el manejo del tercer periodo de trabajo de parto tiene que ser activo porque estoy tratando directamente la primera causa de muerte materna. Entonces, el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto es el conjunto de intervenciones que tienen por objetivo disminuir el riesgo de hemorragia obstétrica, ¿no? Entonces, tengo hacer una tracción controlada de la placenta, expulsión controlada de la placenta.
2, prevenir la hemorragia obstétrica, reducir la necesidad de intervenciones adicionales. Por ejemplo, si es una paciente que está sangrando, muy probablemente tal vez la tenga que transfundir. Es un riesgo que yo tenga que transfundir a la paciente, un riesgo de que haga una reacción. Si, por ejemplo, no controlo, le puse medicamentos, tal vez ya la estoy transfundiendo, la tengo que operar, le tengo que hacer una ligadura, una sutura compresiva, ligadura de arterias uterinas, o no lo controlo y le tengo que quitar tengo que hacer una histerectomía obstétrica, eso va a aumentar la mortalidad de la paciente y es el último caso. El manejo activo, la finalidad es disminuir la morbimortalidad materna. ¿Por qué? Porque el sangrado es la primera causa de muerte materna en México. Todas estas acciones que vamos a ver a continuación son acciones que van encaminadas justamente a eso. Y entonces me van a decir, doctora, ¿y cuáles son las acciones que para encaminar o que van hacia eso? Ay, moví esto. Perdón. Lo que estaba aquí. Ajá. Activo del tercer periodo de trabajo. Perdón. La primera es uterotónicos. Tengo que utilizar un uterotónico. 2, tracción controlada del cordón umbilical para extracción de la placenta. Y la última, masaje uterino posalumbramiento. Vamos a ver cada una. ¿Qué es la tracción controlada del cordón umbilical? Es decir, yo voy a hacer que esa placenta salga poco a poco con una tracción controlada para evitar que el útero, aun cuando no tiene contracción, pueda invertirse, es decir, como un calcetín que está todo aguadito, si lo jalo del fondo hacia el externo, pues se va a invertir. Eso es lo que tengo que evitar. ¿Y cómo lo hago? Con una manera que se llama Brand Andrews, en la que coloco mi mano no diestra sobre la sínfisis del pubis. La coloco haciendo como una barrera, haciendo una presión sostenida ahí, de tal forma que cuando yo jale el cordón, aquí tiene una pinza y cuando yo esté haciendo la tracción con un ángulo de 45 grados, hacemos una tracción controlada, este útero no se vierta. Esa mano que tengo ahí, estoy haciendo una barrera para que ese útero no se vierta. Esta técnica tiene que asegurar, no puedo hacer esta técnica si no tiene contracción, porque si está atónico el útero, si está aguadito el útero, pues obviamente va a favorecer que se pueda invertir el útero. La tracción del cordón umbilical. Venga, que hablábamos cuando veíamos fisiología de la contracción, que las fibras musculares del útero tenían cierta disposición, que eran así como en una red, ¿no? En las fibras longitudinales y unas fibras que venían oblicuas. Eso hace que los vasos sanguíneos que pasan en medio, cuando se contraiga la contracción, haga un efecto mecánico, un efecto hemostático, porque comprime esos vasos, contrae esos vasos y evita el sangrado, ¿no? A eso la llamamos ligaduras de Pinar. Favorece a darse y ahora, esta es la primera acción, ¿no? La tracción sostenida o la tracción controlada del cordón umbilical. Puede ser que yo ya hice la tracción, ya salió la placenta y la paciente está sangrando. Hay una mnemotecnia que se llama las 4 T's, en las que yo tengo que ir como haciendo mi checklist por una de las causas por las que la paciente tenga hemorragia. La primera causa, y que representa hasta el 80% de las causas de hemorragia, es la atonia uterina, es decir, la pérdida del tono. Hay algo que hace que el útero no esté contrayendo, y como lo está con tono, si está durito el útero, pues obviamente ahí valoraré el tono. 2, trauma. A lo mejor tiene tono, pero hay un desgarro cervical, hay una laceración vaginal o el útero se me invirtió, es decir, no controlé bien la salida de la placenta y el útero se invirtió
o bien en una paciente que tenía una cesárea previa o una cirugía uterina previa y en el trabajo de parto hubo una ruptura uterina y obviamente va a sangrar. Tejido. Cuando sacamos la placenta es importante revisarla, o sea, no es decir, ya salió al bote amarillo, no. Sacamos la placenta y la revisamos, es decir, veo una cara fetal y luego hay que revisar la cara materna, porque no me voy a poner a porque ni siquiera sé cuántos tenía, o sea, lo normal es de 18 a 30, no sé cuántos tenía esta placenta, pero sí es importante saber que cuando una placenta presenta como que todo el área donde ya se desprendió la placenta está en tono. Sin embargo, ese pedacito de placenta obviamente todavía tiene vasos que conectan al útero con la placenta porque está el pedazo de placenta ahí pegado y condiciona a que el útero no se contraiga hasta que se quite la placenta, el útero va a contraer y por ahí va a estar sangrando. Y la última, ya revisé todo esto, tiene tono, no hay trauma, no hay pedacitos de placenta, ya hice una revisión. La última T es de trombina, representa el 1% de los casos, es lo más raro, porque acuérdense que cuando veíamos fisiología hablábamos que en el último trimestre del embarazo la trombina, el fibrinógeno se elevaba. La paciente obviamente se está preparando para no sangrar, de tal forma que la dos, pues, Julio, dime. ¿Qué? ¿De qué se trata la nemotecnia? O sea, ¿de qué es la nemotecnia de la 4T? ¿De qué es la nemotecnia? La nemotecnia de las 4T es causas de hemorragia obstétrica. Tono, trauma, tejido, trombina. ¿Sí quedó contestada tu pregunta, Julio? Bueno, sí, entonces, ¿cuánto sé cuánta imagen que ponen en la GPC de parto amigable, de hemorragia obstétrica? Perdón. Y vean, una compresa, que es lo que normalmente usamos en las cesáreas, pues nos da entre 30 y al derrame de la sangre en piso, ya son 2,000 de sangrado. Es una forma de cuantificar el sangrado uterino. Doc, una pregunta. ¿Michelle? Dime. Sí, Oye, te puse asistencia, no contestaste. Ahorita te pongo. Ajá. Sí. Dime. Gracias. En caso de que, por ejemplo, la placenta no haya salido de forma completa, ¿qué técnica o cómo se haría para sacar ese tejido que no pudo salir? Solamente si tienes esa duda o tienes el riesgo de que haya quedado un poquito de placenta, un cotiledón adentro, vas a hacer una revisión cero y tratas de buscarla y la jalas. Haces como que limpias. 2, te puedes ayudar del equipo de legrado con las legras en el, ¿cómo se llama? En el útero, jalas. Obviamente son procedimientos invasivos, son procedimientos que pues obviamente le van a doler a la paciente, pero solo si tienes esa duda lo puedes hacer. Lo que hacemos a veces, por lo que casi siempre hacemos en el hospital es colocarle introducimos y como que le damos vueltecitas. El cotiledón o el pedacito de placenta o el pedacito de membrana se queda ahí pegado y lo traccionas para que sea, digamos, un poco más gentil. Pero solamente si tienes el riesgo o tienes la duda de que se haya quedado un pedacito de placenta. Si no, no está indicado. Si la placenta salió completa, no tienes indicación para hacer una revisión de cavidad. O sea, solamente en ese caso. ¿Tienes alguna? Sí, gracias. Ok, va. Entonces,
Vemos esta diapositiva en la que más o menos calculamos el sangrado de, de, a grandes rasgos, la OMS dice, sí, el sangrado tiene parte, sí, es con base a la resolución. Si es una cesárea, más de 1000. Si tiene más de 1000 de sangrado en una cesárea, es una hemorragia obstétrica. Sin embargo, te dice sí, con base a la cantidad, es cesárea o es parto. Sin embargo, no importa ni la vía de resolución ni la cantidad. ¿Por qué? Porque imagínate que tengas una cesárea que te sangró 600. No entra en el rango de por cantidad de hemorragia obstétrica. O en un parto que tengas 400 de sangrado. Tampoco entra como hemorragia obstétrica. Pero la paciente está hipotensa, está taquicárdica, datos de bajo gasto, no importa la repercusión hemodinámica en la paciente. Entonces, si es lo que sea, resuelto cesárea más de 1000, parto más de 500, o cualquier sangrado por cualquier vía que tenga repercusión hemodinámica en la paciente. Y ya lo habíamos visto. Taquicardia, hipotensión, aumento del llenado capilar, datos de bajo gasto, es hemorragia obstétrica, ¿de acuerdo? ¿Sí me sirve cuantificarla? Sí, pero también me sirve, y lo más importante, es valorar clínicamente la paciente, ¿de acuerdo? Ahora, ya hablamos sobre la tracción controlada del cordón umbilical. ¿Cuáles eran las otras dos? Uterotónico y masaje uterino. El masaje uterino, una vez que ya salió la placenta, que ya voy a ir al fondo del útero, apretar el fondo. ¿Y por qué el fondo? Porque ahí inicia la contracción uterina. Lo apretaré, haré un masaje vigoroso ahí en la paciente. ¿Para qué? Para que el útero vuelva a contraerse. Puede ser así o puede ser de una forma bimanual. Esta forma bimanual sí está indicada y es más agresiva para las pacientes. Vean, se introduce todo el puño a través de vagina y se coloca en el istmo, en el istmo uterino, aquí en la parte del cuello y entre el cuello y el útero. Y la otra irá al fondo uterino de tal forma que yo comprimo el útero, como ven en esta imagen, yo hago una compresión del útero para que mantenga la contracción. Una vez que yo ya hice esto, obviamente hay que estar valorando cada 15 minutos la primera hora a la paciente para que corroboremos que tenga tono uterino. La segunda, motivo del tercer periodo de trabajo de parto, sin lugar a dudas, es el uso de uterotónicos. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que favorecer que la paciente tenga un uterotónico para que continúe la contracción. En el puerperio no vamos a utilizar 1000 unidades, vamos a utilizar completamente unidades internacionales. En una solución de 1000, ya sea que utilicemos la Harman o la glucosada, vamos a colocar de 20 a 40 unidades. Normalmente la GPC dice que necesitas con 20. Con 20 unidades internas, cuando no tenemos bomba de infusión,
a goteo continuo. ¿Por qué? Porque quiero que la oxitocina esté, muy probablemente pierda el tono. Entonces yo le tengo que dar 6 a 4 horas de oxitocina continua para que siga el tono uterino. Recuerden que la oxitocina no favorece las contracciones sostenidas, entonces la tengo que dejar cierto tiempo para que siga actuando la oxitocina. La oxitocina ya hemos visto que la podemos utilizar IV o IM. Por alguna razón llega la paciente en expulsivo, no tiene vía, atendemos al bebé, lo pasamos y en lo que llega la enfermera, la canaliza o algo, podemos utilizar la oxitocina intramuscular, solo que la intramuscular es 10 unidades directas. Se la colocamos en la pierna de la paciente, 10 unidades internacionales, intramuscular de forma directa. Son las dos formas en las que yo puedo utilizar la oxitocina. La realidad es que las pacientes sí responden al uso de la oxitocina de alguna de estas dos maneras, si responde, casi nunca hay, o es raro, o es menos frecuente que la paciente tenga que utilizar o que utilicemos o escalemos los uterotónicos. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, antes, la oxitocina la vamos a manejar de forma exógena. La voy a administrar a la paciente, pero ella misma en el puerperio va a manejar también o va a secretar oxitocina. Y el bebecito que producía cortisol, eso estimulaba. No. Ferguson lo que hace biosas del cervix y eso hace una retroalimentación positiva para que el cerebro diga, está bajando la cabeza del bebé, tengo que aumentar la oxitocina. Ese era el tipo 1. Bien, y Tatei, ¿te acuerdas el reflejo de Ferguson 2? Sí, es la succión. Exactamente, muy bien, Tatei. Una vez que la mamá ya dio a luz, iniciar la lactancia materna de forma inmediata hará que la succión del pezón haga un reflejo también. La oxitocina no es simplemente exógena. La mamá en el puerperio, cuando empieza la lactancia, también libera oxitocina de forma endógena. Eso como protección o como ayuda para la contracción uterina, para la involución uterina, ¿de acuerdo? Ahora, imaginemos que por alguna razón no funciona o no es una escala de efecto, tendremos que ir a utilizar en primer lugar la ergometrina, después la carbetocina y por último el misoprostol. Acuérdense que el misoprostol sí produce contracciones sostenidas. El problema del misoprostol es que tarda en hacer efecto. ¿Se acuerdan que veíamos inducción que lo íbamos valorando cada 6 horas? El misoprostol tarda en hacer efecto y no puedo dejar a la paciente sangrando si le voy a aplicar misoprostol. Entonces la ergometría y la carbetocina, la ergometría es IV y la carbetocina es IM, obviamente actúan muchísimo más rápido que el misoprostol, que yo si utilizo ergonomina, carbetocina o incluso solo utilizo oxitocina, puedo utilizar gluconato de calcio. ¿Por qué? Porque sabíamos que para la contracción uterina necesitamos calcio. Muy probable las reservas de calcio de la paciente ya se agotaron. Voy a darle calcio exógeno para que favorecer la contractilidad uterina. Si alguno de estos medicamentos, no es que falle, pero los utilizamos en la hemorragia obstétrica y los podemos utilizar en cualquier momento, ¿sale? Pero sí tienen que recordarla como que la cascada que es oxi, ergo, carbe y al final miso, ¿sale? Entonces, lo más importante de manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto son tres cosas.
Adali, ¿me las puedes decir cuáles son las 3 características o los 3 componentes del manejo activo del trabajo de parto? Adali, ¿estás por ahí? ¿Sí estás? ¿Me las dices? Ajá, Adali, ¿no estás? Creo que no está, entonces vamos a quitarle su asistencia. Michelle, sí estás. Mari, ¿te acuerdas cuáles son los 3, lo que acabamos de decir, los 3 componentes del manejo activo del trabajo de parto? Sí, doctora, es la tracción controlada del cordón umbilical, Ajá, el masaje uterino y ¿sí? el uso de uterotónicos. Excelente, muy bien. Miguel, ¿qué maniobra utilizamos para la tracción controlada del cordón umbilical? Ajá. Sí, doctora. La maniobra Brand, sería la ajá, de exacto. ¿Y en qué consiste? Andrews. En esta vamos a tener el uso de donde nuestra mano no dominante va a estar en el fondo uterino, ¿sí? sobre la sínfisis del pubis, Exacto. y al traccionar vamos a ir jalando la placenta con la otra mano. Sí, en Y una pues tiene que ser con grados. tenemos Ujú. ¿Perdón? Y bueno, esto tiene que ser para que evitemos que el útero se vierta. ¿Verdad? Por eso Perfecto. que se realiza esta maniobra. Muy bien. Bere, ¿te acuerdas? Bueno, ¿qué maniobras utilizamos para el masaje? ¿O cómo tiene que ser el masaje uterino? Bere, ¿estás por ahí? Sí, aquí presente. Ok, Bere. Pues tenía que meter el puño, bueno, lo que entendí, para Bueno, tocar el acuérdate que eso es... Claro. Ajá. Sí, es la de trombina, trauma, la atonía, la atonía es ¿Tono? el... T de tono. Ajá, T de tono. T de tono, tejido. Sí, exacto. Bien. ¿Ahora? Ya te había preguntado, ¿no? Sí. Entonces, no, tú no. Charbel, ¿estás ahí? Sí, doctora. ¿Qué pasó? Háblame sobre la atonía uterina y el manejo, que lo acabamos justo de ver hace un minuto. Ya, perdón. Bueno, era primero con el uso de uterotónicos, que en este caso el primero es con oxitocina. En este caso, se indica para inducir la contracción uterina y que es de manera sostenida y rápida. Y dosis era, si no me recuerdo, de 20 a 40 unidades en mililitros. ¿Sí? En solución salina, solución Harman. Ok. Y después el segundo paso, si es que no había respuesta. Y si no tienes vía, ¿qué utilizas? ¿Perdón? Y si no tienes vía, ¿qué utilizas? O sea, que la paciente no tiene vía, no le puedes pasar la UCI-B, ¿qué le haces? Sería intramuscular. Exacto, 10. Bien. Hasta ahí. ¿Estás ahí? Sí, ¿me escucha?
Sí, sí te escucho. Oye, Casey, digamos que la oxitocina no funcionó, ¿te acuerdas los siguientes medicamentos que puedo utilizar? Sí, podemos utilizar otros 3 medicamentos. Uno Ajá, era la ergometrina, que sí, esa es intramuscular. También la carbetocina, que es intravenosa, y el misoprostol, pero este tarda en hacer efecto. exacto. Y pues ya otros que son La ergo, uterotónicos. ok, está bien. Sí, exacto, justamente. Podemos usar cloruro de calcio y ácido tranexámico. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Doctora, Alguien me preguntó. Carlos, dime. yo, Carlos, y luego yo he visto que algunas pacientes, ajá. primero las infiltran antes de hacer la incisión. ¿Cómo, ¿Se cómo, puede o cómo? no? No escuché. Antes de hacer la incisión. Ah, Ajá. bueno, sí, claro. Para que puedas hacer una incisión, tienes que infiltrar a la paciente. Le administramos lidocaína al 2%, pues obviamente para que no sienta. Sí, sí. O sea, sí es necesario que lo hagas. En algunas ocasiones no da tiempo y lo único que te da tiempo es hacerlo en la contracción, porque pues ya tienes de por sí el dolor, pues ahí la haces. Pero lo ideal es que si tú valoraste a la paciente, revisaste, hiciste el tacto vaginal, tiene un perine resistente, sabes que, que le vas a hacer una episiotomía, la vas a infiltrar antes de que le hagas la episiotomía. Sí, por supuesto. Sí, sí, Carlos. Bien. Gracias. Dime tu pregunta. ¿De nada? ¿Cree que podría repetir lo de las ligaduras de pinar? ¿Que si puedo repetir qué? Lo de las ligaduras de pinar. Ah, sí. Bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos contracción uterina les dije que las fibras del músculo liso en el útero tenían disposiciones y que eran 3 capas? Unas venían como longitudinal, unas venían así de longitudinales y otras venían oblicuas. Entonces, unas vienen así y otras vienen así. Se entrelazan y forman estos como una malla ciclónica, les dije. En esas mallas, en esos rombitos de la malla ciclónica pasan vasos y pasan nervios. Las arterias que pasan por ahí y los vasos que pasan por ahí, las arterias espirales que pasan por ahí, cuando llega la contracción uterina y hay un acortamiento de las fibras musculares, hacen esto. Entonces, literal, las ahorcan, hacen una ligadura, un mecanismo de hemostasia mecánica. Si aprietan el vaso y lo comprimen, pues obviamente ya no vendrá el sangrado. Eso es algo fisiológico que pasa en el puerperio con la contracción uterina. Por eso tenemos que favorecer la contracción uterina y por eso hacemos un manejo activo, favorecer la contracción para que esos vasos queden colapsados. O bueno, queden, colapsados. ¿Sí quedó contestada tu pregunta, Tete? Y tenía otra pregunta, pero yo no vi quién era. Creo que... Yo, doctora. Dime. ¿Qué pasa si ya, o sea, con medicamentos, si, por ejemplo, una paciente con atonía uterina, ni con medicamentos se resuelve? O sea, ya tuviste, por ejemplo, hablando de parto, ya hiciste, ya le pusiste oxi, ya le hiciste masaje, ya le revisaste, le metiste una pinza y revisaste y no tiene nada de placenta, ya le pusiste oxi, no jala. Ya le pusiste ergo, sigue sangrando, sigue ya agotaste todo, incluso ya le estás transfundiendo porque ya es su pérdida sanguínea, ya te está poniendo taquicárdica la paciente, hipotensa, ya tiene datos de bajo gasto, tienes que hacerle un tratamiento quirúrgico, tienes que escalar. Ya no funcionó todo esto, tratamiento quirúrgico. Puedes hacer un tratamiento, digamos, ¿cómo se dice? En lo que haces otro que se llama un pinzamiento un pinzamiento CA a través del cervix. Acuérdense que las arterias uterinas pasan lateral en la cara lateral del útero y ahí pasan las arterias una laparotomía, revisar el útero, porque si a lo mejor, a veces pasa la sorpresa que en los partos ya salió, tú dices todo está bien y a lo mejor tiene un poquito de acretismo, algo pasó, o está roto el útero. Si no es de eso y sigue atónico, tienes que escalar las acciones quirúrgicas. La primera o simultáneas es hacer una ligadura uterina, una estructura compresiva, en la que a través de unos hilos, que después si quieren les enseño unas fotitos,
jalamos y como que amarramos el útero para que se mantenga contraído. La otra, y que también es muy efectiva, es hacer ligadura de arterias. Buscamos las arterias uterinas y las ligamos. Esas, hacemos ligaduras selectivas de arterias uterinas o así se llama, desarterializamos el útero, suturamos muchas arterias, suturamos la arteria uterina, la arteria ovárica y la arteria de Samson, que dan irrigación al útero. No hace necrosis el útero porque tiene circulación colateral, pero es literal cerrar la llave. Puedes hacer las dos, suturas compresivas o puedes hacer ligadura de arterias uterinas, cerrar la llave. Y obviamente ya le dejaste el miso, porque obviamente la sutura, la fuerza tensil del hilo va a tener cierto tiempo. Entonces tú no quieres que en 6 horas, cuando ya sea chiquito, pues obviamente el hilo quede flojito y vuelva a sangrar la paciente. Entonces le dejas el misoprostol para que pues, siga contrayendo. Si de plano, aparte de eso, la paciente sigue sangrando o tuvo un desgarro muy feo, algo que no puedas reparar, y que la paciente ya no lo puedas controlar, o sea, que ya hiciste absolutamente todo hasta las manillas quirúrgicas, es indicación de histerectomía. Quítale el útero. O sea, ya no hay más. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Te quedó resuelta tu duda, Mari? Sí, doctora, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? Bueno, los que me dijeron presente, pero les hice preguntas y no contestaron, no van a tener asistencia, ¿de acuerdo? Listo, los veo. Giselle, mande. Sí, rápido, doctora, perdón. Al principio le hice una pregunta, no me acuerdo a quién, pero la respuesta fue tracción controlada, masaje uterino y uso de uterotónicos. Esa es, o sea, la pregunta sería como atención del segundo periodo. No, son los componentes del manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. Eso es. Componentes del manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto son los que dijimos: uterotónico, masaje uterino y tracción controlada del cordón umbilical. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, los veo mañana. Mañana ya vemos por perio, por favor, las personas que van a exponer para que tengan todo listo. ¿Ok? Nos vemos, que tengan buen día. Adiós. Gracias, doctora. Adiós.